Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Todos los días me preguntan cuántas personas verán mi reflexión, hombre. Muy pocas me escriben. Sin embargo, esta reflexión la hago más que todo por mí, porque todos los días me encanta leer la palabra de Dios. A veces soy muy duro, a veces utilizo un lenguaje muy duro en contra de los protestantes. Pero es que yo la verdad es que no sé cómo decir las cosas. Quisiera decirlas más suaves, pero pienso que no soy escuchado. Y además, entre más lo diga, eso no significa que usted se vaya a convertir. Eso no significa nada. Porque si mi poder fuera el de yo poder convertir a las personas, bendito sea ese poder. Pero el único que tiene ese poder de convertir a las personas es el Espíritu Santo. Mi boca proclama la palabra de Dios, pero quien hace que una persona se convierta a Dios es el Espíritu Santo. Usted puede escuchar la palabra de Dios cuantas veces quiera, pero si el Espíritu Santo no lo llama, mijo, eso es letra muerta para usted. No es uno de los escogidos para Dios. Y cuando yo soy duro o a veces digo con cierto énfasis las cosas, y más que todo contra los protestantes, no crean que es que yo tengo ira, rabia en contra de los protestantes. No, es una desazón que yo siento porque sé que en la Biblia está escrito que los protestantes se condenarán si no se arrepienten de ese pecado de apostasía. Y es la misma palabra la que los juzga. No soy yo, no es ese Arturo Arias. Cuánto quisiera yo, como está escrito, que muchos se salvaran a través de mi palabra, de lo que yo pronuncio. Pero es el Espíritu Santo quien en últimas decide quién se salva y quién no se salva. Porque así está escrito, muchachos. Jesucristo lo dice de esta manera: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Le ha revelado esto a los sencillos. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y se lo ha ocultado a los sabios y entendidos. ¿Por qué se lo ha ocultado? Por otra frase que está escrito: porque el mismo Dios con D mayúscula les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que no sean salvos. El mismo Dios les ha dado un poder engañoso, y ese es el poder que tienen los protestantes, un poder engañoso que les impide ver la verdad. Y está escrito con D minúscula, porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a fin de que no vean el resplandor de la verdad que está en el Evangelio. Entonces todo esto que yo digo no es palabras de César Arturo Arias, son palabras de Dios. Y todos los días hay un mensaje nuevo. Vamos a persignarnos, muchachos, y escuchemos la palabra de Dios. Y ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes. A ver, antes de leer esto es continuación de lo de ayer. Ayer hubo una apuesta entre el rey Ahab y Elías. El que hiciera llover, ese era Dios. E hicieron esa apuesta. 450 profetas del dios Baal brincaron, oraron, pidieron que cayera lluvia, que los escucharan, y el tal dios Baal nunca los escuchó. Y luego Elías invocó el nombre de Dios e hizo que todo saliera a la luz, que todo surgiera. Y Dios se le presentó y Dios dijo que Dios era Dios. Así lo hizo saber al pueblo y el pueblo lo aceptó. Dios es Dios. Y es a raíz de esa prueba, hoy hay una continuación de Ahab y Elías. Porque Dios va a hacer llover, porque Elías va a pedir que llueva. Vamos entonces a leer eso que estoy diciendo. Primera de Reyes 18, 41, 16. Elías oró y el cielo derramó lluvia.
En aquellos días Elías dijo a Ahab: vete a comer y beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab fue a comer y beber mientras Elías subía a la cima del monte Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado: sube a otear el mar. El criado subió, miró y dijo: no se ve nada. Elías ordenó: vuelve otra vez. Y el criado volvió 7 veces, y a la séptima dijo: sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías le mandó: vete a decirle a Ahab que enganche y se vaya, no le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue delante de Ahab, corriendo hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Hay mensajes ocultos ahí, mensajes bonitos. Todo es gracias a Dios. Nada sucede en este mundo que no sea gracias a Dios. Está escrito en la Biblia que hasta la hoja que caiga de un árbol, Dios la atestigua. Nada sucede en este mundo que no sea Dios. Y por eso nosotros somos muy desagradecidos, incluyéndome. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana a decir gracias Dios por la vida? Gracias Dios por los alimentos. Gracias Dios por el aire que respiramos, por el agua que bebemos. Gracias Dios por el sol, por las nubes, por la lluvia, por todos. Nosotros somos muy desagradecidos. Solo cuando nos vemos en situaciones difíciles como las que vivimos hace unos 2 meses atrás, que la temperatura se subió de una forma impresionante, ya no eran 37, 38 grados, sino que eran 39, 40, 41 grados, y sentíamos el sofoco, el sol quemar en nuestras espaldas. Ahí es cuando comenzamos a sentir la ausencia de Dios y la necesidad de que Dios esté con nosotros. Pues bien, en este pueblo, Jezreel, sucede lo mismo. Ellos llevan un montón de días sin que caiga la lluvia, y por ello es que sucede que hay una Jezabel, hay una mujer que es la esposa de Ahab, Jezabel, que manda a matar a todos los profetas de Dios, porque ella dice que son esos profetas los que están maldiciendo esa tierra, y hasta que no desaparezca todos esos profetas, el Dios Baal no va a hacer llover. Y por eso manda a matar a todos los profetas de Dios. El único que queda es Elías. Y a Elías le toca entrar a esconderse, porque Dios le dice: vaya y escóndase, mi hijo, un tiempo. Y Elías va y se esconde un tiempo. Y por eso, a pesar de eso, sigue el calor inclemente sobre ese pueblo. Y luego es que aparece Elías, porque Dios le ordena: ve ahora sí a donde Ahab y hace esta apuesta. Y ahí Dios y Elías va y hace la apuesta con Ahab. La apuesta es: coloque usted a sus profetas, maten un toro, colóquelo en un altar, colóquele leña, pero no le echen agua. Yo también voy a hacer lo mismo. Y el Dios que aparezca para ese sacrificio, ese será Dios. Si es Baal, sigan a Baal. Pero si es mi Dios, el Dios de Israel, de Jacob, de Isaac, seguir a este Dios. Y hacen esa prueba, y durante más de mediodía los hombres profetas de Baal tratan, invocan, aleluyan, alaban, y no pasa nada. Pero luego Isaías hace lo mismo y Dios aparece y consume el agua y lo que estaba allí en sacrificio para él. Y ahí ese pueblo se da cuenta que Dios es Dios. Y aquí viene esta segunda parte. Promete Elías que va a llover.
Y por eso manda a su criado, oiga, suba mi hijo y mire a otear. Yo no sabía la palabra otear. Mire, vaya, mire al mar a ver si sucede algo extraordinario, si va a llover. Y el hombre sube y dice, no pasa nada. Y durante 7 veces sube y no. Y ya cuando sube a la 7ª vez es que se da cuenta que hay una nubecilla que está subiendo. Y viene y le dice a Elías, hay una nubecilla que está subiendo. Y ese es el mensaje. Dios va a hacer llover, y en tan solo un instante se expandió las nubes negras porque va a llover. Y ahí es cuando le dice, ve y dile a Ahab que se vaya para la casa porque se va a mojar, porque va a haber lluvia. Y efectivamente cae la lluvia, un diluvio, dice acá, diluviar. Va a caer un diluvio sobre esa tierra, dándole y demostrándole una vez Elías a ese hombre que Dios es Dios. Y es por ello que así termina. Así termina. Y a la 7ª dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías le mandó, vete a decirle a Ahab que enganche y se vaya, no le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue delante de Ahab, corriendo hasta la entrada de Jezreel. Ese delante de Ahab no es gratuito. Es Dios que le da el poder a Elías para que vaya adelante con sus ínfulas. Dios es Dios. Y Ahab se convierte. Ya sabe que hay un Dios. Pero luego vamos seguramente que mañana, no sé, vamos a escuchar la historia de Jezabel, mujer malvada, cruel. Fue la que mandó a matar todos esos profetas de Dios en la tierra. Es una mujer malvada. Vamos a leer el Salmo 64. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrenos. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuenan, abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. ¿Cómo no darle gracias a Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra situación, sobre nuestras cosas? Dios no desampara a nadie. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Por eso, si tú tienes una situación difícil, invoca el nombre de Dios. Ve al Santísimo, híncate, pídele a Dios. Aquí Elías se hincó a Dios, sus cabezas sobre las rodillas, hincó a Dios para suplicar la lluvia, y Dios escuchó la súplica de Elías. Vamos a leer el Santo Evangelio, Mateo 5, 20, 26. Ojalá ustedes le presten mucha atención a este Evangelio porque tiene muchas enseñanzas, muchachos. Y no como me decía ayer una señora, que me da esta risa, la señora, pobrecita, fui a llevarle un premio. Y ella me decía, César, yo soy ministerial. A mí ni siquiera soy, porque yo le dije, uy, usted es evangélica. Y yo no soy evangélica, a mí me respeta, yo soy ministerial. ¿Ministerial qué es eso? ¿Y a usted es de la de Piraquive? Sí, yo soy de la iglesia de la Piraquive. Bendito sea Dios. Y no vamos a hablar de la Biblia, César, porque usted no es quien para venir a hablarme de la Biblia. No me venga aquí a hablar. Y no, si quiere, mi amor, yo le explico con capítulos y versículos y le digo lo que está escrito en la Biblia. No porque usted la tercivergea. Ay, mi amor, hágale, coja la Biblia. No, César, no hablemos del tema de la Biblia porque usted no es quien para venir a predicarme. No hay problema, mamacita. Dios me la bendiga. Vamos entonces a leer Mateo 5, 20, 26. Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién le va a hablar Jesús?
a sus discípulos, no a la gente, no, a sus discípulos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de justicia. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del Gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que yo digo no es palabra de César Arturo Arias, es palabra de Dios, está escrito, y por eso lo digo, para que la gente deje de estar mirándome a mí. César Arturo Arias es un pecador. No pueden mirarme a mí como un ejemplo a seguir, porque yo soy un pecador. Y entonces cuando ustedes me ven, por ejemplo, estos días publicaron un video donde yo estoy bailando con mi novia en una discoteca y pues estoy pasando lo más de bueno, y la gente comienza a murmurar y a criticar: este no es el que predica la palabra de Dios y que hace rumbeando. Oiga, rumbeando, pero no bebiendo trago, rumbeando. Pero para la gente eso es un escándalo. Y por eso les digo yo a ustedes, si ustedes se van a poner a juzgarme a mí, van a perder el año, porque se van a confundir. ¿Cómo puede ser posible que César predica la palabra de Dios pero rumbea? Porque ustedes creen que rumbear es pecado, y para mí no lo es. Jesucristo lo dice muy claro en su palabra, y no con ello pretendo decir que es que Jesucristo era un rumbero, pero sí está escrito. Mirad, Juan el Bautista no comía, no bebía, mantenía en el monte, y lo criticaban y le decían que era un loco. Viene el Hijo del Hombre, que sí come y bebe con ustedes, y dicen: ese es un comelón y un glotón y un bebedor de vino. Malo porque sí, malo porque no. Por lo tanto, si ustedes se ponen a mirarme a mí, pues ustedes se van a confundir solito. Por eso deben siempre mirar lo que está escrito en la Biblia. Y lo que está escrito en la Biblia es lo siguiente. Dijo Jesús: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué eran los escribas y los fariseos? Unos hombres que tenían la ley de Dios y le habían puesto más de 700 cláusulas a esos 10 mandamientos, como 700 cláusulas, donde decían que usted no podía, antes de comer, tenía que lavarse muy bien las manos 2, 3, 5 veces antes de sentarse a comer, que el día sábado usted no podía sacar su burro a trabajar, que usted no podía caminar más de 1 kilómetro el día sábado, que un montón de cláusulas. Yo la verdad es que desconozco todas las 700 cláusulas, pero los invito a que busquen en YouTube, en WhatsApp o en internet esas 700 cláusulas, y van a encontrar un montón de majaderías. Y por esas majaderías es que Jesús le dice a estos hombres, a sus discípulos: si ustedes no son mejores que estos hombres, escribas y fariseos, que se inventaron un montón de tontadas para hacer cumplir la ley, ustedes no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, ustedes deben ser mejores que esos que critican. A Jesús, ¿cuántas veces lo criticaron? ¿Ustedes qué hacen comiendo con esos publicanos? Mire a su señor maestro comiendo con prostitutas. Y todos lo criticaban. Mire a ese señor maestro haciendo milagros los sábados. Todos se lo criticaban. Si ustedes no son mejores que esos criticones, que son los protestantes, fariseos, hipócritas de ese tiempo, y los protestantes de hoy,
Ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Deben superar. Que porque César va a bailar, entonces ya César se condenó porque rumbea. Entonces, si ustedes no son mejores que esos protestantes, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Y viene una cosa impresionante que yo no la sabía, pero se la descubrí al padre Luis Toro. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí viene lo que yo le aprendí al padre Luis Toro. Yo no lo sabía, muchachos, y se los voy a enseñar a ustedes. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento no son los mismos mandamientos de Jesucristo, no son los mismos. Yo siempre creía que los 10 mandamientos que le fue dado en tablas de piedra a Moisés eran los 10 mandamientos de la actualidad, y resulta que no son. Eso se lo aprendí al padre Luis Toro, que los mandamientos de Moisés son diferentes, parecidos, sí, a los mandamientos que Jesús instituyó. Y aquí hay uno de ellos. Vamos a escuchar el que instituyó Jesús. Vamos a escuchar y lo vamos a analizar. Habéis oído que se dijo a los antiguos. En el Antiguo Testamento se dijo: no matarás. ¿Cuál es ese mandamiento? El 5.º mandamiento: no matarás. Y mire lo que instituye como nuevo mandamiento Jesús. Nuevo mandamiento, ya no es no matarás. Y el que mate será reo de juicio. Ese era el mandamiento del Antiguo Testamento: no matarás. Entonces las personas decían: no, yo no maté, yo no mato, yo ese evangelio, ese mandamiento lo supero fácil porque yo no mato. Ahí dice no matarás y yo no mato. Ya. Pero Jesús instituye uno nuevo y es más radical, más duro de seguir. Es muy difícil seguir este mandamiento. Y él dice: y el que mate será reo de juicio. Pero yo, Jesucristo, os digo: todo el que se deja llevar de cólera contra su hermano será procesado. Será procesado. Mire, anteriormente en el Antiguo Testamento eran simplemente no matar. No más, yo no mato. Ya pasé ese mandamiento, no mato. Pero en el nuevo mandamiento de Jesús es muy duro. Mas yo les digo que el que se enoje con uno de sus hermanos ya ha cometido pecado. El que se enoje. Anteriormente era simplemente no matar. Ya ese man me cae mal, pues no lo mato. Pero ahorita que dice ese man me cae mal y le tengo rabia, ya, por eso cometió pecado. Es muy radical Jesús con este mandamiento. El que se enoje con uno de sus hermanos, todo el que se deja llevar de rabia, de cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del Jena. Oiga, necio, eres un hombre necio. Eres un loco. Y ya por eso merece el infierno, el Jena. Es muy radical Dios, Jesús, en este evangelio, en este mandamiento. No matarás, pero si usted se enoja con su hermano, ya ha cometido pecado. Y luego viene otra parte, esa yo creo que la entendieron perfectamente. Por tanto, y aquí vamos a hablar del purgatorio. No está escrito la palabra purgatorio en la Biblia, pero sí está escrito la doctrina del purgatorio. Y la doctrina del purgatorio está escrita de esta manera. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. Oiga, si usted tiene una ofrenda en el altar, va a misa y ora a Dios y le dice: te doy gracias, Padre, porque yo no soy como esos y yo tengo rabia contra mi hermano, pero Dios sabe que es que mi hermano me hizo unas muy duras. Y entonces el Señor dice: no, Señor, vaya primero y reconcíliese con su hermano y venga y presente la ofrenda. Usted aquí no puede venir si no está en paz con Dios y con el mundo.
No, pero es que él va a entender que es que él me violó a mi hija. Dios no entiende de eso. Dios no entiende sino del perdón. Y entonces Dios nos dice aquí cómo es el purgatorio, nos lo dice en esta doctrina. Dice, mientras vayáis de camino en este mundo, en el camino, debes reconciliarte con tus hermanos, con todos. Debes perdonar al que te ofende. Si te pegó en una mejilla, coloca la otra. Pero no puedes sentir ni odio, ni rabia, ni rencor contra nadie. Debes estar en paz contigo mismo y ahí sí ven y presenta tu ofrenda. Si tienes rabia contra un hermano, hermano no significa un pariente familiar. Hermano es cualquier vecino, cualquier persona que usted le tiene rabia. Si usted no se reconcilia con ese personaje, no vaya ante Dios a pedir perdón. Dios le dice, primero perdona al que te ofendió y luego ven y pide perdón. Y eso es lo que está diciendo aquí, mientras vayáis de camino, reconcíliate. Y luego viene el purgatorio y le dice, no vaya a ser que te lleven ante el juez. Ante el juez es ante Dios. Y el Dios te mande al purgatorio, a purgar, a la cárcel, hasta el último pecado que tengas. ¿Y por qué se llama purgatorio? Porque no es el infierno. Si fuera el infierno, recordemos que nadie sale del infierno. El que va al infierno va al infierno, el que va al cielo va al cielo. Pero acá nos deja una parte intermedia que nos dice esto. Mientras vais todavía, no sea que te entregue al juez, que es Dios, y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Esa cárcel es el purgatorio. Así lo interpreta la Iglesia Católica sabiamente. La cárcel es el purgatorio. ¿Por qué dicen que es el purgatorio? Porque no es el infierno. Si fuera el infierno, de allí nadie sale. No es el cielo, porque si fuera el cielo, pues todo el mundo no tiene que purgar nada. Aquí es un lugar intermedio y aquí dice, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Qué significa? Cuando dice no saldrás de allí hasta, quiere decir, o sea que yo sí puedo salir. Sí, señor, usted puede salir hasta que no pague hasta el último céntimo. O sea que sí puedo salir. Ese es el purgatorio para la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica defiende esta doctrina del purgatorio, para que nosotros, los buenos, los que no cometemos pecados graves, que inciten a la algenna, podemos salvarnos. Podemos ir a pagar al purgatorio nuestros pecados veniales. Ejemplo, dice el padre Luis Toro, un hombre que ha sido bueno toda la vida y un día le dio por matar una gallina del vecino para hacerse un sancocho. Y el vecino vino con el arma y mató al vecino por haberle robado la gallinita. Ese hombre que toda la vida ha sido bueno y por una locada que le dio por robarse una gallina, cometió un pecado. ¿Merece el infierno? No, porque lo único que robó fue una gallina inocentemente. ¿Merece el cielo? No, porque cometió un pecado. Entonces dice acá que él va a ir a parar al purgatorio a pagar hasta la última pluma de esa gallina por haberse robado la gallina. Y por eso es que a nosotros nos invitan a orar por las almas en pena en el purgatorio, que nuestras oraciones servirán para sacar esas almas que están en pena. También está escrito en la Biblia. Podría extenderme más, pero yo creo que ya me extendí mucho. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.